nuestro siguiente ponente, del que debemos decir que ha participado activamente en la difusión del Project Management como miembro del Steering Team, consultor y formador, lo sé de buena tinta, en dirección de proyectos, experto en LSP. Actualmente se encuentra trabajando en tecnologías innovadoras y procesos y procedimientos aplicando las metodologías ágiles en la construcción. Arquitecto, PMP, ACP, y para mí no os podéis ni imaginar la ilusión tan grande que me hace presentarlo con todos vosotros. No os quito ni un minuto más porque estoy deseando escucharle. Con todos vosotros, Ignacio Alba y su ponencia, el éxito de las metodologías ágiles adaptadas a los proyectos de construcción. Bueno, encantado de conoceros. Bueno, conozco a muchos de vosotros. Me alegra también ver muchas caras desconocidas. Es para mí un placer estar con vosotros en este momento tan emocionante. Antes de mi ponencia, me gustaría agradecer a los 4 interlocutores que habéis tenido antes, ¿no? Ellos son los que han llevado el peso de la fundación del chapter. Ha habido momentos difíciles y la verdad que el tesón que han tenido ha sido increíble, ¿no? Los que venimos ahora, Julián, discúlpame, pero somos los charlatanes, ¿no? Pero los que han dado el callo y el trabajo duro han sido los que habéis visto antes, ¿no? José Luis, Nacho, Macarena y en especial mi compañero Martín Bravo, que desde el principio ha sido un buey de carga que ha tirado para adelante del carro con mucho tesón, y me gustaría dedicarle un aplauso en especial a los 4 componentes. Bueno, os cuento un poco sobre mí. Muchos me conocéis ya, pero yo soy, primero estudié aparejadores, después arquitectura, bien, invirtiendo en construcción, con la que nos ha caído. Y bueno, hubo un momento en el que, en pleno boom inmobiliario, año 2005, nos ofrecen una cosa, la administración pública, que no quería cogerlo ningún arquitecto en aquella época, ¿no? Y era hacer proyectos sociales en barriadas degradadas, ¿no? Eran proyectos muy pequeños, con muy poca inversión, pero eran muy numerosos. Ahí vimos la oportunidad de adentrarnos en el mundo de la procedimentación de proyectos, en el mundo de procedimentar un proyecto, dividirlo en trozos más pequeños, y ahora con cada uno de esos trozos hacemos cada vez que se haga con menos recursos, de una manera más eficiente, de una manera más eficaz. Ese siempre ha sido el motor de mi labor profesional. Trabajo como arquitecto, tengo un estudio de arquitectura y siempre he estado aplicando la metodología PMP a mi sector. Con el boom de las metodologías ágiles, que nace del mundo del software, nos preguntamos, oye, ¿esto sería interesante para un sector tan pesado como la construcción, tan jerarquizado? Y es ahí en lo que voy a basar mi ponencia de hoy, y donde voy a compartir con vosotros mi experiencia, no solamente como profesional de la construcción, sino también como formador en metodologías de gestión de proyectos. Desde hace 8 años estoy implicado en un proyecto precioso que se llama Escuela de Project Management. Fuimos pioneros montando el primer examen presencial de PMI en Andalucía. Hacemos cursos de certificación de PMP, pero aparte hacemos muchos talleres para la aplicación real de todas estas metodologías a tu vida profesional, al mundo al que tú te enfrentas. Hacemos mucho hincapié en pasar esta teoría, esta procedimentación teórica, a la realidad tangible a la que tú te enfrentas cada día en tu trabajo. Todos los componentes de Escuela de Project Management somos profesionales de la gestión de proyectos, es decir, no somos teóricos, sino que además tenemos una labor profesional, unos en el sector industrial, otros en el de gestión, otros en el de la arquitectura, donde nos enfrentamos a problemas reales
con metodologías reales. Entonces, sobre el tema que vamos a hablar hoy, al final vamos a tener un periodo de ruegos y preguntas. No obstante, si alguno me quiere interrumpir, a mí me gusta siempre mis charlas hacerlas interactivas y compartir con vosotros todos estos momentos. Por cierto, muchos de vosotros vais a salir en fotos aquí, que lo sepáis. Bueno, si coges la guía como metodología ágil, quizás la más visual, ¿no? La más conocida puede ser Scrum, ¿no? Tú coges la guía Scrum y te habla de que Scrum no es una metodología, sino que es un marco de trabajo. Me gusta ese término, marco de trabajo. Me gusta mucho ese enfoque que se utiliza para proyectos o elementos de cierta complejidad tecnológica o de innovación, ¿no? Empresas muy conocidas como Google, Spotify utilizan metodologías ágiles en el desarrollo de sus software, sus algoritmos, todo su trabajo diario con equipos de alto rendimiento. Entonces, una pregunta que nos hacíamos hace tiempo y que ya la propia sociedad la está respondiendo es: ¿esto serviría para la industria o para la construcción? En concreto, mi sector es un sector muy rígido, muy jerarquizado. De hecho, tenemos una legislación específica, la Ley de la Ordenación de la Edificación, donde los roles son impermeables, donde hay un rol que es el promotor, otro rol que es el constructor, otro rol que es el proyectista, y están perfectamente separados en derechos y en obligaciones. Esto además suma que el que produce el producto final es al final una constructora, también está muy jerarquizado. Jefe de obra, encargado, subcontrata. Y esto a priori te hace pensar que las metodologías ágiles puede ser complicadas implementarlas en este tipo de proyectos. Sobre todo que la metodología ágil nace del mundo del software, ese manifiesto ágil que los grandes cabezones del mundo del software lanzan en Utah en una estación de esquí. Ha tenido mucho recorrido, mucho desarrollo, sobre todo en el mundo del software, en el mundo de la tecnología de la información, y no, en cambio, en otros sectores más pesados, aunque ahora, desde hace unos años, cada vez se utiliza más. O sea, esos principios de dirección colaborativa y participativa, procesos ligeros y adaptativos, reporte basado en elementos completados, time box versus alcance. Elementos fundamentales que en un desarrollo ágil son fundamentales, son piezas fundamentales. Dices tú, esto lo podemos organizar con un equipo de fontaneros. Esto lo podemos organizar el arquitecto y el constructor, que están siempre en una especie de guerra constante. ¿Se puede organizar este tipo de dirección colaborativa y participativa con el promotor? Una persona que está allí arriba de la pirámide. Son preguntas que, bueno, vamos a intentar responder a lo largo de esta presentación, ¿no? Feedback continuo, adaptación al cambio. Adaptación al cambio es un proyecto con un resultado tan tangible o tan rígido como un edificio, con hormigón, acero, con una inversión altísima. Cara a cara y demostraciones para validar, cuando hay interlocutores que muchas veces están desplazados y solamente vienen al final del proyecto. ¿Esto es posible? ¿Esto ayuda realmente a la construcción? ¿Es factible? Además, este gráfico de Ralph Stacey es muy interesante, es previo a la metodología Scrum o muchas de las metodologías ágiles, pero él hablaba de los comportamientos humanos en las organizaciones, ¿no? Y hablaba cómo adaptar las estrategias de gestión en la interacción entre los diferentes componentes que forman una empresa.
Esto, entonces él establecía que si en esta gráfica, en el eje de ordenada, a medida que subimos hay un acuerdo abajo, si estamos abajo tenemos un acuerdo cerrado, un acercamiento claro sobre los requisitos del proyecto, y a medida que subimos hay menos acuerdos o son más dispares o tenemos menos claro cuáles son esos requisitos del proyecto, y en el eje de abscisa el nivel de certeza tecnológica es muy cercano, muy controlado, y a medida que nos vamos a la derecha hay menos control tecnológico sobre el proyecto, ¿vale? Entonces, esto servía para clasificar cómo era el reto del proyecto al que nos íbamos a enfrentar, ¿no? Entonces decía que si tenemos claro los requisitos y la tecnología que vamos a usar, el proyecto es un proyecto simple, ¿vale? Y las relaciones van a ser fáciles. En este tipo de situaciones, las metodologías ágiles no aportan mucho valor. No aportan mucho valor porque las metodologías ágiles lo que hacen es generar interacciones, utilizar la creatividad de todo el equipo, aprovechar el rendimiento del equipo para generar un equipo de alto rendimiento. Realmente esto sería muy parecido a las operaciones de una compañía, algo que se hace todos los años, una y otra vez se repite y lo tenemos perfectamente controlado. A medida que vamos subiendo en requisitos o en tecnología, se nos generan dos áreas, ¿vale? Que determinan que los proyectos son complicados. En ese área, las metodologías ágiles se mueven muy bien. Un área típica de una situación complicada sería, por ejemplo, un proyecto singular, donde los requisitos a priori parece que están claros y vamos a tener que ir acotándolo a medida que vamos avanzando en el proyecto, ¿vale? Entonces, en este tipo de metodologías funciona muy bien la mezcla de metodologías rígidas como PMP con metodologías ágiles. Funciona francamente bien. Y después tenemos situaciones en las que hay bastante descontrol de los requisitos y bastante descontrol de la tecnología o muchos requisitos tecnológicos. En esa situación, en las metodologías ágiles funcionan francamente bien. Esto es muy típico, por ejemplo, en proyectos de I+D. Un proyecto de I+D donde los requisitos no están claros al principio y vamos a ir detallándolo a medida que vamos avanzando en la consecución de ese proyecto, pues ahí funciona muy bien este tipo de enfoque. En la construcción, lógicamente, esta situación se da muchas veces. Por ejemplo, en el proceso creativo. En el proceso de diseño de un edificio hay un proceso creativo muy fuerte donde los requisitos establecidos con el cliente pueden variar mucho en esa fase de diseño, donde las metodologías ágiles lógicamente funcionan muy bien, ¿vale? Y esto es bastante intuitivo, bastante claro, ¿no? La pregunta será, ¿esto también será útil cuando estemos en fases posteriores de producción? Después tenemos la situación en la que el acuerdo sobre los requisitos es muy lejano y el nivel tecnológico se tiene muy poca certeza. En esa situación se le llama anarquía y aquí ya sálvese quien pueda, ¿no? Aquí lo que vale es la capacidad del equipo y ni ágil ni PMP. La mejor recomendación para ese proyecto es intenta acotar más los requisitos o ser menos ambicioso tecnológicamente hablando, ¿no? Bueno, nosotros esta pregunta la hemos respondido con experimentos. Experimentos que hemos hecho repetidas veces en nuestros talleres, ¿no? Nosotros, aparte de la formación como tal, estamentada de procedimientos, de los procesos del PMI, ahora son 49 procesos, ¿no? Estamos emocionados, tenemos 49, a ver si llegamos a por los 50. Y aparte de esa formación teórica, damos una formación práctica muy fuerte, ¿no? Enfocada a toda esta teoría, aplicarla al mundo real, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? A tus proyectos, a tu día a día. En uno de los talleres que hacemos, por ejemplo, utilizamos una metodología que se llama Last Planner System, mezclado con Scrum. Pues, aplicamos una serie de ejercicios con Legos,
¿vale? Y aquí hacemos un experimento que su experiencia la vamos a compartir con vosotros, ¿vale? Era un curso de Lean Construction. Todos los alumnos eran profesionales de la construcción. Dentro de esa pirámide, ¿vale?, estaban representados, bueno, hablo de un curso porque lo estoy visualizando, pero lo hemos hecho muchas veces. Todos los profesionales que acuden a este curso son profesionales del sector de la construcción de todas las partes de la pirámide. Es decir, desde arquitectos, jefes de obra, promotores, encargados, de todos esos estamentos había representantes, ¿no? Entonces, en ese experimento lo que hacíamos era un ejercicio donde los dividimos en dos equipos y una cosa muy importante es que en esos equipos fuesen heterogéneos. No hubiese personas de la misma empresa en los equipos, ni hiciésemos un equipo de arquitectos o un equipo de constructores o un equipo de promotores, sino lo que hacíamos era mezclar a los agentes que no se conocían, que nunca habían trabajado juntos, ¿no? Con un tiempo concreto había que hacer una construcción de Lego, ¿vale? Una construcción específica, concreta, ¿vale? Que era la que habéis visto antes. Una casita con un jardín, con una especie de pájaro gigante delante, ¿vale? La construcción es arbitraria, no me lo echéis en cara, sino lo que se buscaba era algo singular, algo específico, algo que fuese con cierto nivel de complejidad de construcción, ¿no? Bueno, pues tenían que construir eso exactamente. ¿Y cuáles eran las reglas? Pues las reglas eran, una, conseguir el resultado exacto. Tenían que conseguir exactamente ese producto, con las mismas piezas, con los mismos colores de piezas, todo situado en el mismo sitio. Todo eso tienen que conseguirlo en un tiempo determinado. Otra regla que hacíamos era ubicación distinta de recursos. Una cosa que tiene la construcción es un proceso fabril que se transporta. Yo no fabrico en mi casa. No, yo tengo que fabricar en el sitio donde va el edificio, ¿vale? Eso es una dificultad muy grande en los proyectos de construcción y hace que el factor proyecto sea mucho más elevado, ¿vale? Y eso queríamos representarlo, porque eso genera muchas disfunciones y genera muchos problemas en la gestión de los equipos y en la gestión de los proyectos. Entonces, en un aula muy grande, lo que hacíamos era dividíamos tres partes, tres fases que eran fundamentales para construir el producto. Uno era un ordenador donde venía una foto del producto, representaba los planos, la zona de diseño, la cueva del arquitecto, ¿vale? El sitio de donde sale la creatividad, de donde sale el producto diseñado. Había otro sitio, otra ubicación dentro del aula, que era una placa verde, que era el solar. Esa placa verde no se podía mover. De hecho, si algún alumno movía la placa verde de Lego, se le daba un grito: ¡no! El solar no lo puedes mover, ¿no? Porque es la dificultad que tenemos en la construcción, ¿vale? Y después, al final del aula, había una caja de Lego donde estaban las piezas. Era la zona donde se compran los materiales, la zona de acopio, las fábricas donde vas a comprar las carpinterías para los edificios. Tú no podías coger la caja de Lego y traerla aquí. Tú tenías que ir por las piezas allí. Pero para hacerlo un poquito más difícil, ¿no? Para hacerlo un poco más complicado, lo que hacíamos era, teníamos una prohibición. No podía haber piezas sobrantes. Es decir, tú no podías traerte piezas de más de aquí. Tenías que contar las piezas que exactamente hacían falta para tu edificio, del color exacto que hacía falta para tu edificio, y los traías aquí. Si traías de más, no los podías devolver a la caja. Eso es lo que pasa en la construcción. Son materiales, trabajamos con materiales caros: hormigón, acero, aluminio. Y hacer un diseño sobredimensionado genera un sobrecoste inasumible y hace que el proyecto esté abocado al fracaso. Son condicionantes muy fuertes que tenemos en nuestra industria. Esas eran las reglas y este era el ejercicio, ¿no?
Bueno, el experimento fue muy divertido, siempre, normalmente como mínimo lo hacemos con 2 equipos, lo hemos llegado a hacer con 10 equipos, una locura, muy divertido. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Le dábamos tiempo, competían entre ellos, quién hace antes su casa, habíamos comprobado antes que esas casas están perfectamente diseñadas, pues se tarda exactamente lo mismo, tienen exactamente el mismo número de piezas, tienen exactamente el mismo nivel de complejidad, lo único que cambian son los colores y en ciertos aspectos la forma, ¿vale? ¿Y qué ocurrió, ¿no? Cuando hicimos ese experimento? Bueno, pues los 2 equipos sacaron más o menos un resultado parecido. Los 2 equipos siempre los equipos suelen acabar prácticamente al mismo tiempo, ¿vale? En torno, la primera iteración se suele tardar en torno a 40-50 minutos, ¿vale? Y también una cosa que ocurre es que se cometen fallos, se cometen muchos fallos. Hay piezas que no son del color que corresponden, hay piezas que no van en su sitio, hay cosas generadas. Normalmente a 10 fallos no se suele llegar, se pone mucha implicación, ¿vale? Pero en torno a 8 o 7 fallos se suelen cometer en este tipo de ejercicios la primera vez. Pero ese es el resultado. Pero ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó en ese proceso, no? ¿Por qué hemos cometido esos fallos? ¿Por qué hemos tardado tanto tiempo en hacer una casita de Lego que seguramente si se lo das a tu hijo lo hace en 10 minutos, ¿no? Pues una cosa increíble y que nos llamó mucho la atención desde el primer momento que hicimos este tipo de talleres fue que no se conocían los profesionales, nunca habían trabajado juntos, sin embargo se aplicaban roles rígidos desde el minuto 1. Uno se ponía en el papel de arquitecto y se sentaba con el portátil a ver las fotos y sacaba como una lista de pedidos de la foto. Oye, esto es lo que hace falta, tal, esto, lo otro. Otro se aplicaba el rol de constructor. Yo soy el constructor. Y se ponían a construir. Si os dais cuenta, este señor, además este señor es jefe de obra, no es arquitecto, no es que diga, no, es que yo trabajo de arquitecto y aquí me voy a poner en mi rol de arquitecto. No, él asumió ese rol, se puso con el ordenador y se puso a sacar planos. Otros se pusieron de constructores y otros se pusieron en la zona de acopio. Se repartieron roles y roles muy rígidos. Esto provocó la mayor parte de los fallos. ¿Qué pasó? Que el que estaba con el ordenador, el que estaba sacando planos, no iba a ver la obra, cosa que también pasa alguna vez, ¿no? No iba a ver la obra, ¿no? El constructor iba interpretando los planos, pero si había algo mal representado, había algo que no se había entendido bien, no había ningún chequeo. No iba a ver la obra. Nosotros cronometramos cuánto tarda el que hace el rol de arquitecto, cuánto tarda en ir por primera vez a la obra, y normalmente en la primera media hora ni se levanta del asiento, cosa que no hace falta. Lo mismo pasa con el constructor y lo mismo pasa con el que se pone de titular de los acopios. Esto es un daño muy fuerte. Esto hablo de ahora de la construcción, pero seguramente muchos de vosotros en vuestros trabajos encontráis esta situación. Tendemos mucho a asumir roles rígidos y a decir, a establecer lo que serían nuestros corralitos. Hasta aquí llego yo, hasta aquí llega mi responsabilidad. Eso genera muchos problemas en los proyectos. Yo hago esto, si después falla, no es mi culpa. Si algunos, los que sois del sector de la construcción lo sabéis, pero los que no, seguramente habéis hecho reforma en vuestra casa y el fontanero dirá que el albañil lo hizo fatal y el albañil dirá que es que estaba mal, se echan la culpa unos a otros. Esto es muy común, muy típico y es un problema grave para la construcción, genera muchísimos problemas. Y precisamente con las metodologías ágiles lo que podemos hacer es intentar buscar ese camino hacia el sistema, hacia el enfoque sistémico. Con enfoque sistémico lo que nos referimos es a entender que cada parte de un proyecto no tiene sentido por sí solo, sino que cada parte de un proyecto tiene sentido en combinación, en armonía, en sinergia con el resto de partes del proyecto. Y esto es muy importante para un director de proyecto,
transmitírselo al equipo, transmitírselo a la gente con la que colabora. Es algo fundamental. Fundamental. Una ponencia que hicimos para el JOA de Abengoa, tuvimos una mesa redonda, un cierre, y estábamos con un montón de jefes de obra de Abengoa, jefes de obra que dirigían proyectos muy potentes, desde una presa con muchos millones de euros de inversión o un parque fotovoltaico enorme. Me llamó mucho la atención porque en esa mesa redonda había una mesa de debate donde se sacaban muchos temas, ¿no? Y entre esos temas, pues todavía unas discusiones enormes, ¿no? Unas discusiones sobre cada uno de los temas. Era el perfil de ese quórum era un perfil guerrillero, ¿no? Que le gustaba discutir y entrar en batalla. Bueno, pues hubo un tema que fue el último donde no hubo nada de discusión, donde todo el mundo tenía clarísimo lo que opinar sobre ese tema. ¿Cuál era la pregunta? Dice, ¿qué es lo que más valoráis en los directores de proyectos que están por encima vuestra? ¿Qué es lo que más valoráis? Y las respuestas fueron al unísono la misma. Y no fue, no, es que utiliza Microsoft Project de maravilla, no, es que en SAP, no, es que este tío de ciclo combinado es muy bueno, es que te hace unos informes, los informes que hace. No, todos dijeron lo mismo. Su capacidad de gestionar reuniones, su capacidad de coordinar a gente, su capacidad en ponernos de acuerdo, en generar un sistema, en facilitar, en canalizar, y eso va a ser muy importante. Y los roles rígidos en industrias pesadas o en procesos como la construcción son fundamentales, ¿vale? Roles rígidos, otra cosa que ocurrió fue falta de iteración. El talento era individualizado, es decir, el que se ponía de arquitecto dependíamos de su talento para esa labor. Y si en algún aspecto él no llegaba, el equipo entero lo notaba. Lo mismo pasaba con el constructor o con el que estaba llevando los acopios. Falta de supervisión, lo que os comentaba antes, el arquitecto no iba a ver lo que hacía el constructor, pero es que el constructor tampoco iba a ver cómo sacaba los planos el arquitecto. ¿Vale? Falta de mejora continua, es decir, no hubo una revisión hasta el final, hasta que entregaron el producto final, no hubo revisiones intermedias, en definitiva no hubo equipo. Hubo una serie de roles rígidos, como fórmulas muy rígidas, que fueron lo que dio el resultado final. Entonces nosotros lo que hacemos aquí es algo muy sencillo. Le decimos cómo mejorar y hacemos 3 recetas. Uno, hacemos una retrospectiva, ¿vale? Una reunión retrospectiva donde hablamos de, oye, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué podemos hacer mejor la próxima vez. Una retrospectiva que nos gusta mucho es la Estrella de Mar, ¿vale? Donde hablamos de qué tenemos que comenzar a hacer, qué hay que hacer más, qué hay que seguir haciendo, qué hay que hacer menos o qué hay que dejar de hacer. Cada uno pone post-it, va poniendo lo que opina y se van colocando y se hace una reflexión sobre el tema. Entonces, todo lo que hablábamos aquí, este tipo de cosas salen. Todas estas cosas salen, todos estos elementos salen solos, ¿vale? La gente se da cuenta enseguida de qué es lo que falla, ¿vale? Muchas veces, solamente hay que ponerle nombre y apellido y actuar sobre eso. Entonces se hace una Estrella de Mar, 5 minutos, y después les explicamos 2 elementos más que hay que hacer. Uno, iteraciones. Sprint. Oye, ¿por qué no revisáis? ¿Habéis tardado 45 minutos en hacerlo? ¿Por qué no cada 10 minutos paráis y veis cómo vais? ¿Os reunís, revisáis lo que estáis haciendo cada uno? ¿Por qué no vais avanzando? Le explicamos elementos de una manera muy suave de Scrum, ¿no? Le explicamos, por un lado, pues eso, les hablamos de las iteraciones, les hablamos de los Daily Scrum, que cómo se hace haciendo un Lego, ¿no? Que lo haces en 45 minutos, cómo haces tú un Daily Scrum cantando lo que estás haciendo. Algo muy importante,
cantando lo que estás haciendo. Oye, ya he acabado con el pájaro, estoy empezando con el edificio, tengo problemas con el tejado, cantando. Hay que evitar muchas veces el encerrarnos en nuestro trabajo y dejar de comunicar. Hay que cantar de una manera indirecta, todo el equipo se va enterando de todo, ¿no? Y después, pues, hacen esas paradas donde van exponiendo qué dificultades se están encontrando, qué llevo hecho, qué es lo siguiente que voy a hacer y cuál es el impedimento que me estoy encontrando en lo que estoy haciendo. Solamente con esas 3 recetas, ¿vale? Esas 3 recetas, la retrospectiva, iteraciones y las revisiones en grupo, ¿vale? El resultado en la siguiente iteración es drásticamente mejor. No un poco mejor por la curva de aprendizaje, porque, oye, estaba oxidado con los Legos, no los utilizo desde que se llamaban Tente, sino esa curva de aprendizaje se puede evaluar lo hemos hecho en una mejora de un 10%, no mucho más. La mejora suele ser de un 40 o un 50% en tiempo. Es enorme lo que se ahorra en tiempo, va mucho más rápido a pesar de que dedican tiempo a pararse y a hablar. A pararse y a poner en común. Y tardan mucho menos. Pero donde está la mejora drástica es en los errores. Los errores pasan a ser de 0 a 1 error. Van comunicando, van viendo, están todos pendientes. Es decir, se utiliza el talento del equipo en cada una de las partes necesarias para hacer el proyecto. Entonces, con estos experimentos lo comparto con vosotros para transmitiros lo importante que es tener la mente abierta a estas metodologías ágiles, dinámicas, para el sector en el que estés trabajando. No te cierres en que esto es algo de los frikis del software. Esto es una fricada que les gusta jugar a las cartas, inventarse este tipo de cosas, sino que es muy útil y es muy práctico, muy práctico. Al final el resultado, pues hay un sentimiento de responsabilidad compartida, ¿vale? Todos sienten que el proyecto es suyo, ya no es tuyo tu labor. No, yo es que me encargaba de los planos. No, ahora es tuyo el proyecto entero. Todos son propietarios del proyecto, hay una colaboración constante, se aprovecha el talento del grupo, se aprovecha el talento grupal, ¿vale? Hay una supervisión iterativa constante, se detectan los fallos mucho antes y se puede actuar frente a ellos. Hay una mejora constante y una mejora constante, lo más importante, y esto es lo que más me gusta de Agile, porque tiene un peso muy fuerte. Hay una mejora constante no en el producto, que lo hay, sino en cómo trabaja el equipo. El equipo, cada vez que hace una iteración, se conoce mejor, sabe mejor cómo enfrentarse a los problemas y sabe cómo sacar más rendimiento. En definitiva, hay un sentimiento de equipo que hace muy rentable el producto final. Ahora lo que voy a contaros es, os he contado la teoría, el experimento, os voy a contar ahora la práctica. Este es un proyecto de consultoría real, que hicimos en real, del que estamos muy orgullosos, ¿vale? Es un caso de éxito de todas las consultorías que hemos hecho, quizás esta es la que ha tenido resultados más tangibles, donde aplicamos metodologías ágiles en un proceso de construcción complicado, ¿vale? Aquí tuve la suerte de compartir esta experiencia con mi compañero Manolo Márquez y lo que hicimos aquí fue una consultoría en gestión de plazo para la construcción del Hospital Universitario en Puerto Príncipe, Haití, ¿vale? A los de Oxfam no los vimos por allí, ¿vale? O sea que no. y bueno, el caso de este proyecto era un proyecto muy ambicioso, ¿vale? Después del terremoto, el hospital universitario en el centro de Puerto Príncipe estaba prácticamente completamente destruido y este era un proyecto de desarrollo donde intervenían organismos internacionales americanos y franceses
y era un proyecto pues en 24.000 metros cuadrados de superficie, un hospital francamente grande con un presupuesto enorme de 40 millones de dólares y un plazo de 4 años. Realmente eran 5 porque tenía un periodo de activación de un año más, pero bueno, era 4 años lo que era la fase de construcción. Aquí había una empresa, una UTE, que se denominaba Guiche, que se enfrentaba a este proyecto y tenía unos retrasos enormes, un retraso de 1 año y medio sobre lo planificado. Había habido problemas con la cimentación, había habido problemas con el país. Haití es un país muy difícil, muy pobre, con muy pocos recursos, que depende muchísimo de la ayuda internacional. Y el proyecto había subido severos retrasos. Además, había una compañía canadiense de gestión de proyectos monitorizando, representando a la gobernanza del proyecto, donde estaban esas 2 empresas gubernamentales, americana y francesa, y el propio país, el propio gobierno de Haití. Esos 3 formaban la gobernanza del proyecto y los representaba a nivel de cliente VSP, una empresa de Project Management canadiense. Esta empresa de Project Management echaba para atrás una y otra vez la planificación de la UTE Guiche. No entendía esas planificaciones. VSP hablaba un lenguaje PMP y ahí hay un activo muy interesante, ¿no? en esta certificación, porque una de las razones por las que nos eligieron fue por nuestro bagaje en la gestión de proyectos y en el control de la metodología PMP. Cuando cogemos la planificación, lo primero que vemos es, que esa planificación es una planificación muy superficial, no llegaba a nivel de compras, no llegaba a nivel de recursos, no llegaba a nivel de CPI o SPI, no tenía ningún análisis de valor ganado, era muy difícil hacer proyecciones. Y después también que era un mero elemento, esto pasa mucho en construcción, por desgracia, la planificación, el cronograma, era un mero elemento burocrático, ¿vale? Era una manera de justificar el avance en facturación. Eso es un problema, porque al final algo que es una herramienta, que es para que te ayude, se convierte en un lastre más, una tarea más a hacer que no aporta valor al proyecto. Entonces, desde el principio nosotros le transmitimos que nosotros le podíamos hacer la planificación en el lenguaje que quería VSP, pero que eso no servía de nada, que lo importante era llevarlo a la realidad y que todo el equipo estuviese implicado en esa planificación, y que eso no es algo fácil de hacer. Una planificación de Microsoft Project, de un proyecto de este tipo, puede tener en torno a entre 5.000 y 10.000 tareas. Si tú lo imprimes, ¿vale?, te salen, creo que eran 5 aceros que forran una pared entera, ¿vale? Ahí nadie ve nada. El único que ve algo es el que ha hecho esa planificación, y si se concentra mucho. Entonces es fundamental generar una escala de gestión de esa planificación, y para eso nos ayudó muchísimo la metodología ágil y los equipos de alto rendimiento. Este era el organigrama del proyecto, un organigrama enorme, con jefes de sección, con supervisores, con representantes de organismos. Era complicadísimo el organigrama, y esto teníamos que organizarlo, y teníamos que hacer que cada uno de estos elementos estuviese implicado con la planificación de una manera eficiente. Esto es muy complicado de hacer. Microsoft Project no tiene por qué conocer todo el mundo, y además tienes que llevarlo hasta la última escala, a la escala de producción. Bueno, pues aquí entonces, ¿qué hicimos? Pues lo primero, convertimos la caseta de obra en un ámbito Scrum completamente, ¿vale? Con la War Room, una pared entera lleno de paneles, de pizarra, donde se iba escribiendo todo, donde se iba hablando del avance del proyecto, donde se iba hablando de todo. Después hicimos la planificación viendo el progreso de la obra, pero después lo que hicimos fue formando a una escala de personal del proyecto de cómo se trabajaba con esa planificación y cómo había que cruzar esa planificación con los diferentes elementos del proyecto.
Bueno, nuestro modelo Last Planner System Scrum, lo que vamos haciendo es vía Sprint, independientemente de que haya una planificación, esa planificación se coge lo que vamos a hacer en la próxima quincena y le llamamos Sprint, como si fuera Scrum, y eso se transmite a los equipos de producción. Tú al equipo de producción no le puedes enseñar una planificación enorme a 4 años, porque es que no se motiva, porque es que no lo entiende. Está comiéndose la cabeza, dándole al coco sobre lo que tiene que hacer en la próxima semana. Tú no puedes hablarle a tan largo plazo porque no vas a conseguir nada. Entonces lo que hacíamos era de esa planificación extraíamos lo que había que hacer quincenalmente y eso se le iba transmitiendo a los equipos de producción. Explicábamos lo que era en la metodología Scrum, donde había un sprint que en vez de ser de un mes lo acortábamos en 2 semanas, no podíamos tener desvío de un mes en algo tan caro como la construcción. Entonces se hacía una pequeña planificación del sprint donde se organizaban de arriba a abajo, es decir, el director de proyecto con los jefes de producción, después el jefe de producción con los encargados de cada zona, y después los encargados de cada zona con los oficiales de cada tajo, ¿vale? De arriba a abajo se organizaba una serie de reuniones de planificación del sprint, donde no solamente se trataba qué era lo que había que hacer, sino también se le daba jerarquía a lo que había que hacer. Esto es fundamental para el cliente. Esto, si hay que retrasarse, en lo que sea, pero en esto no. Si vamos bien, metemos esto. Se trazaba estratégicamente lo que había que hacer. Comenzaba el sprint y había los daily scrum y después había una revisión de sprint. Entrando en detalle, bueno, la planificación del sprint, se hablaba productos estratégicos, jerarquía y el impacto que tenía en el plazo cada elemento de la planificación. Al final a esa planificación de barritas lo que se hacía era darle sentido, ponerle nombre y apellido y compartirla contigo y compartirla con la gente de producción. Además, de ahí salían muchas sugerencias que se recogían para la siguiente planificación, de abajo arriba, una cosa muy interesante. Y después se establecía la segunda parte, que se le daba, siempre se establecía en cada reunión un comité directivo y un comité ejecutivo. La primera parte la llevaba el comité directivo y la segunda parte el comité ejecutivo, que decía cómo se va a hacer. Ellos organizaban las actividades, qué secuencia iban a tener entre sí, cómo se estimaban los rendimientos y se establecían las entregas parciales que fuesen necesarias. En el Daily Scrum, la revisión diaria, ¿vale? Todos los días había una reunión de cada equipo, ¿vale? De cada equipo, donde respondían a 3 preguntas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué impedimentos tenemos? Esta reunión la hacía todo el mundo. ¿Todo el mundo? Todo el mundo, en la obra había 500 personas, todo el mundo hacía estas reuniones. Estas reuniones no pueden durar más de 5 minutos y se hacían así. Hicimos por Google, en Google Drive establecimos un cuestionario de Google que alimentaba una hoja de Excel donde se repercutían, donde se veían todos los impedimentos, todo lo que se había hecho y todo lo que se iba a hacer en el día. Debidamente jerarquizado, debidamente filtrado, daba una información fantástica. Tan fantástica que en el primer día que implantamos esto, descubrimos que había unas zapatas que había diseñado un ingeniero japonés, Miyamoto, especializado en terremotos, que eran fundamentales para el proyecto. Era una tarea crítica que liberaba un montón de tareas que todavía no se habían encargado. Y ya estábamos acabando la cimentación y nadie se había dado cuenta. Se habían dado cuenta los de producción y nadie se había dado cuenta a nivel de dirección, nadie se había dado cuenta a nivel de compras. Un problema grave que pasa en muchos proyectos. Pues en una sola sesión detectamos eso y solo con eso evitamos un retraso que hubiera tenido el proyecto de en torno a 6 meses. Solo con eso. Bueno, ahí lo veis reunido. Los Daily Scrum a nivel de producción se hacían con más gente. Esto no es un equipo de alto rendimiento de 6 personas, pero a nivel de producción se hacía con mucha más gente. Y después, otra cosa que hacíamos era la revisión del sprint. Cuando pasaba 15 días, reunión con el cliente. Y se le enseñaba el avance in situ.
Esto es una cosa que en construcción no lo hacemos. Con el cliente el avance se enseña en un despacho, se presentan unas certificaciones, unas fotos. El avance hay que enseñarlo in situ. In situ, esto tiene unas ventajas enormes, enormes. No solo para el cliente, que ve tangiblemente dónde está poniendo el dinero, cómo va avanzando el proyecto y cómo está evolucionando el tema, ¿vale? No solamente para el cliente, sino también para el equipo. Si tú lo organizas bien y el equipo va informando al cliente de lo que ha hecho en cada sitio, si vas a los forjados y coges a lo oficial y a los peones que le digan cuánto han tardado y qué dificultades han tenido, ese oficial y esos peones después sienten que el proyecto es suyo, que el proyecto les pertenece, que el proyecto es del equipo. La implicación es enorme, ese feedback con el cliente, que al final es 1 hora o 2 horas cada 15 días, nosotros lo hacíamos de 4 horas porque era un proyecto muy grande, generaban unas sinergias enormes y generaba un avance fantástico. Bueno, en definitiva, este proyecto en el que trabajamos, conseguimos, teniendo un retraso enorme de 1 año y medio, conseguimos que llegase en plazo, ¿vale? Fue muy emocionante, funcionó bastante bien y todo el mundo utilizaba términos como Scrum, Lean, incluso XP, era muy divertido y generó un éxito que para nosotros fue muy, muy satisfactorio, ¿vale? Esto lo hemos seguido utilizando en muchos más proyectos, pero quizás este es el que ha tenido un resultado más satisfactorio. Para terminar, ¿vale? Antes estaba hablando con una compañera, Isma, del PMI de Valencia, y me decía una cosa muy típica, ¿no? Y esto de Scrum suena muy bien, tal y cual, pero después es difícil de aplicar, ¿no? Después te encuentras que es difícil que funcione, por lo menos al principio. Y es cierto, es cierto. O sea, si definiésemos las metodologías ágiles con 3 palabras, las metodologías ágiles son ligeras, ¿vale? Procesos fáciles, procesos que no son complejos, ¿vale? Fácil de entender. Yo en media hora soy capaz de explicarte Scrum o muchos de los aspectos fundamentales de Lean, lo puedo explicar bastante rápido, fácil de entender, pero difícil de dominar. Es muy difícil de dominar. ¿Por qué? Porque se basa en las interacciones de las personas. Se basa en saber facilitar la reunión. Se basa en saber hacer que esos dos no se peleen y se entiendan. Se basa en hacer ese que está siempre callado, yo quiero su talento también y que su talento sirva para el proyecto. Se basa en las interacciones de las personas y eso es complejo. Y para eso hay que repetirlo muchas veces. Por el hecho de que no vayas a tener éxito la primera vez, no dejes de hacerlo. Hazlo y aprende sobre eso. Es fundamental porque se basa en las interacciones de personas. ¿Y cómo sabes que estás teniendo éxito? Para saber si tienes éxito, a mí me encanta seguro que muchos de vosotros habréis oído hablar de él. Benjamin Zander es director de la Filarmónica de Filadelfia. Da unas conferencias fantásticas de motivación. Un señor muy mayor y el director de orquesta, y él cuenta siempre una experiencia. Dice, yo un día me iba a mi casa y me deprimí. ¿Por qué? ¿Por qué me deprimí? Porque yo ¿qué hago? El que toca el trombón emite un sonido, que toca un trombón, el del violín hace así, suena el violín y si lo toca bien suena muy bien, pero ¿yo qué hago? Hasta el de los platillos, que lo hace 2 veces, también hace algo. ¿Yo qué hago? ¿Cómo puedo saber si lo estoy haciendo bien? Entonces él decía que estuvo pensando mucho sobre eso y en su trabajo descubrió cómo saber si lo estaba haciendo bien. Y descubría que lo estaba haciendo bien si a su equipo, si a la orquesta, si a los componentes de la orquesta le brillaban los ojos. Si le brillaban los ojos, estaban sintiéndose parte de algo. Si les brillaban los ojos, estaban sintiendo que formaban algo
que estaban generando una obra que les superaba a ellos, que les superaba a su persona. Y ese hermanamiento con el resto de la gente hacía que el producto fuera excelente o de alto rendimiento. A mí me encanta acabar las ponencias siempre con el final de nuestros talleres, donde ves a la gente contenta, emocionada, personas que no han trabajado nunca juntos, haciéndose fotos con el producto, que es una casa de Lego que mi hijo la hace mejor, pero míralo lo satisfechos que están porque han hecho algo que funciona, que tiene sentido, lo han hecho en equipo, se han entendido. Y cuando yo veo esas miradas, esas sonrisas, digo, lo he hecho bien. Hemos hecho bien nuestro trabajo. Cuando yo los veo con el móvil haciendo fotos a lo que han escrito o a lo que han compartido, digo, lo he hecho bien. Aquí hemos generado un equipo de alto rendimiento. Bueno, señores, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que mi experiencia y lo que hemos vivido os haya servido para conocer un poquito más la aplicación de las metodologías ágiles a sectores complejos como la construcción o la industria pesada. Muchas gracias. ¿Hay alguna preguntita, algo que queréis comentar con Ignacio? Yo un poco, yo un poco la línea que te había comentado también, Isma, me parece muy, muy interesante. Yo también un poco del torno de lo más teórico. ¿Y cómo hacemos hemos visto el caso de ti, cómo hacemos para que la construcción o la mentalidad de muchas empresas le vengas con estos vocablos en inglés y le presentemos este proyecto y lo acepten y lo vayan comprendiendo? ¿Qué podemos hacer con eso, Ignacio? Muy buena pregunta. Lo primero, una cosa que viene muy bien para esas primeras etapas, que yo creo que esa la tenemos, ¿no? Poca vergüenza, ¿vale? Esa es fundamental. Check. Poca vergüenza. Check. Ok. No, pero una manera muy, muy potente de empezar a introducir estas metodologías siempre es con las reuniones. Todos tenemos reuniones en nuestro trabajo, todos tenemos reuniones de todo tipo, a alto nivel, con nuestros jefes, con los directivos, y a bajo nivel, con equipos de producción. Esas reuniones, decir, oye, ¿me dejáis? Voy a facilitar yo la reunión hoy. ¿Puedo hacerlo así? Y te pones como facilitador. Y en esa reunión de facilitador ve incluyendo recetas ágiles. Otra cosa fundamental, una receta que la veo imprescindible, esta la hacen muy bien los ingleses, que es creértelo. Creértelo, ¿vale? Cuando lo estés contando, créetelo. Aunque dudes un poco, créetelo, ¿no? Dicen el general inglés llora en su tienda de campaña, no le puede ver llorar el ejército porque si no se desmotiva, ¿no? Pues créetelo, ¿vale? Es muy importante. Facilita las reuniones, créetelo y después lo tercero, que es lo más difícil, utiliza tus habilidades interpersonales. Tu carisma, tu capacidad de entender qué es lo que está pasando, ponerte en el lugar de la otra persona es también muy importante. ¿Vale? Espero haberte ayudado. Sí, totalmente. Me ha dado muy buenas ideas para mi inquietud. No me puedo creer que nadie tenga una preguntita. Guillermo. Espérate, que te van a dar el micrófono para... Hola, Ignacio. Primero, darte la enhorabuena por la charla, toma un montón de notas. Muchas gracias. Y segundo, bueno, tú has comentado que el equipo por el lado de los contratistas de la gobernanza del proyecto, había una empresa canadiense muy metida en filosofía PMI, de metodologías tradicionales y tal, y ahora llegas tú, me imagino que por el lado de los que construían. Efectivamente, y sí. metes cambio radical. Metodologías ágiles en un entorno rígido como en la construcción. ¿Cómo fue esa entrada? No directamente la entrada, cuando tú llegas y dices, oye, que yo voy a aplicar Scrum aquí.
Sí, sí. Fue muy buena pregunta. El enfoque fue muy positivo. O sea, esa experiencia fue muy positiva. Yo, en nuestras clases de certificación PMP lo decimos. La certificación PMP te da tres cosas. Te da tres cosas. Te da un conocimiento de una metodología, ¿vale? Te da otra cosa que es un papelito de un organismo internacional reconocido en todo el mundo que dice que tú eres un profesional de la gestión de proyectos y que controlas esos procesos, lo haces bien y lo conoces y tienes cierto nivel de experiencia. Y el tercero es te da un lenguaje. Un lenguaje. Cuando tú hablas de CPI, de SPI, de control del cronograma, o cuando tú estás hablando de la EDT o del kickoff, estás hablando un lenguaje común. Solo con eso ya era una introducción que esa empresa de VSP ya dijo, esto sabe lo que yo quiero. Y eso generó una actitud mucho más positiva a nuestras propuestas. Y cuando dijimos, oye, pues vamos a darle una vuelta de rosca más y vamos a meter metodología ágil, estaban muy abiertos ya en ese sentido porque hablábamos el mismo lenguaje. Esto es una de las mejores ventajas del PMI a nivel internacional, que ha generado un lenguaje común en muchos sectores, en muchos países y en muchos tipos de empresas. ¿Te ayuda? Bueno, pasamos y ahora... Hola Ignacio, muchas gracias. Yo quería saber tu opinión respecto a un tema que ahora mismo aparecía, y es esa aparente contradicción de metodologías, ¿no? Ese hecho de decir, bueno, o predictivas o ágiles, ¿no? Mi opinión es que las empresas tienen que aprender, después de muchos años de utilizar metodologías predictivas como lo que proponía, al menos hasta la versión 6, que ha salido un anexo de metodologías ágiles, pero hasta la versión 6, metodologías predictivas, donde aprender a convivir en la misma organización, proyectos en los cuales se aplican metodologías predictivas y proyectos en los cuales es más adecuado, más interesante, se adapta mejor una metodología ágil. Y luego, sobre todo, otra confusión que yo he visto a menudo es confundir la metodología de gestión y la de producción. En todo proyecto hay una parte de metodología, fundamentalmente es la que gestiona, que explica como buenas prácticas el PMBOK, que es fundamentalmente de gestión del proyecto. Y luego hay metodologías como Scrum, que como tú comentabas, nació en el sector IT, del cual yo vengo, y por unas razones muy específicas, pero se utiliza mucho para producir proyectos multimedia, proyectos web, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo también en la absoluta compatibilidad entre todos esos componentes, y ese gráfico que has puesto al principio me parece muy interesante, porque tú puedes utilizar una metodología de gestión predictiva con una metodología de producción ágil y una metodología de gestión ágil con una ágil de producción o, en fin, las combinaciones que se quieran. Esa es mi opinión, que lo primero que tiene que hacer un director de proyecto o la empresa es hacer la evaluación del proyecto. Este proyecto, ¿cómo lo vamos a dirigir? ¿Ágil o predictivo? Este proyecto, ¿cómo lo vamos a producir? Según nuestras técnicas, nuestros conocimientos, nuestras prácticas habituales. ¿Ágil o productivo? E irse adaptando, porque las metodologías ágiles son recientes, 2004 comentabas tú, pues hay que irse adaptando, precisamente para ser más eficaces. Pero ni rechazar las predictivas, ni volcarse en el río de las ágiles, que son, desde mi punto de vista, complejas, como decías muy bien tú, de dominar. Muy fáciles, aparentemente, a diferencia de las predictivas, pero muy difíciles de poner en marcha. Eso es también mi experiencia en Scrum. Gracias. Sí, me parece muy buena las puntualizaciones que has hecho. Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho. Efectivamente, la metodología tradicional no es que no sirva, ¿no? Es maravillosa, es fundamental en la estructura del esqueleto. El mismo manifiesto ágil dice, oye, necesitamos documentación, pero vamos a añadir valor. Necesitamos acuerdos legales, pero vamos a colaborar con el cliente. Es decir, nunca se niega a ese tipo de cosas. Además, te encuentras una situación que genera mucho que empieces, que marques el esqueleto con una estructura predictiva, ¿vale? Al final lo que hacíamos aquí es lo que tú has dicho en IT, el ejemplo era eso, una planificación predictiva global y de ahí íbamos sacando una adaptación.
es decir, una predictiva con una adaptación. Pero aquí en España te encuentras la situación de que muchas veces tienes que utilizar Ágil, Scrum, lo tienes que utilizar. ¿Por qué lo tienes que utilizar? Si os dais cuenta, si analizáis la metodología PMP, es una metodología maravillosa, muy buena, pero es americana, ¿vale? La catalogación de pequeña y mediana empresa en Estados Unidos llega hasta 5.000 empleados. Pequeña, mediana empresa, 5.000 empleados. O sea, aquí 5.000 empleados es un auténtico dinosaurio, es un auténtico empresón. Contratar en España es más difícil que en Estados Unidos, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, no vamos a hablar ahora de eso, pero eso provoca que muchas veces vosotros como directores de proyectos tenéis equipos pequeños. Y cuando tú ves, oye, plan de gestión del cronograma, esto, no, tú tienes tu experto en cronograma que te lo lleva. Experto en cronograma, si estoy yo solo en este proyecto, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha ocurrido, no? Bueno, pues ese tipo de situaciones provoca que tienes que hacer equipos pequeñitos que dan respuesta a esa estructura de 49 procesos. Y Ágil te ayuda. Ágil te ayuda. En definitiva, Ágil, por eso hablaba antes que me gusta más que el término de metodología, me gusta más el término de marco de trabajo, de reglas establecidas entre un equipo de mutuo acuerdo de cómo vamos a trabajar y cómo vamos a añadir valor a esa cadena predictiva del proyecto. Es quizá algo que no hay más remedio, nos vamos a tener que enfrentar a eso. Una preguntita. Buenos días, Ignacio. Ante todo, felicitarte por la presentación, que creo que ha sido muy ilustrativa. Bueno, yo soy funcionario de la administración pública y en ese sentido, project manager, y en ese sentido va a ir la pregunta, ¿no? Es decir, en España, a final del año pasado, tuvimos un cambio en la ley de contratos del sector público, donde por primera vez en los contratos de concesión de obra se incorpora la posibilidad de hacer la contratación por lotes, con lo cual se facilita la incorporación de una dirección de proyectos más efectiva, sobre todo en las transiciones entre esos lotes. Mi pregunta va más dirigida a, en una organización, si tienes experiencia en organizaciones tan funcionales y tan operativizadas como la administración pública, el potencial de aplicación en esas concesiones de obra de la metodología ágil, si se tiene experiencia, si crees que hay un campo y un camino para avanzar en ese sentido, y si realmente la administración pública crees que está dando pasos para avanzar a la comprensión y a la integración de estas metodologías en su propio planes de ejecución y planes de trabajo. Muchas gracias. Muy interesante, ¿eh? Oye, y pues una señal de eso es que tú estés aquí, ¿vale? Horario de funcionario y tú estás aquí. O sea, sí, está avanzando mucho y más de lo que esperábamos. La modificación del sistema de contratación es algo muy sorprendente. Cada vez se ve en más pliegos de contratación pública, exigencias de cómo vas a gestionar metodológicamente el proyecto, no solamente paquetes de trabajo. A Coruña salió una licitación para Smart City que vamos, parecía el PMBOK perfectamente resumido, muy bien, y se está avanzando mucho en esto y en muchas más metodologías, como por ejemplo BIM o otros modelos. Es la administración pública y es lógico que tenga inercias lentas, es lógico, todo tiene que quedar por escrito. Son procesos que tienen que estar muy documentados y al final un interventor tiene que tener la posibilidad de llegar hasta el fondo del asunto. Ágil puede funcionar. Investigación y desarrollo de la administración pública hace mucho. Hay muchos equipos ya de la administración pública trabajando con metodología ágil y trabajando de una manera muy eficiente. Puede trabajar. El tema es acotar el alcance, que es lo complicado, sobre todo en aquellos sectores o situaciones donde ágil
tiene mucho más valor o mucha más capacidad de añadir valor. El PMBOK 6 ofrece una alternativa muy interesante, que es un acuerdo marco de servicio con un alcance, con una caja de alcance delimitada, pero dentro de un contrato tradicional hecho por contratación pública. Esa modalidad es bastante interesante y se está utilizando mucho internacionalmente y favorece mucho la posibilidad de que se generen equipos ágiles que den servicio a la administración pública. Es un modelo muy interesante y es cierto que, bueno, que la administración pública ha dado un cambio muy fuerte en los últimos años en ese sentido, pero claro, lógicamente las inercias son más lentas. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación clara y por compartir con todos nosotros tu experiencia. Una pregunta muy concreta. ¿Cuáles consideras que fueron los principales factores críticos de éxito en tu proyecto? Sí, hay uno fundamental. Cuando vas como consultor con metodologías, con este tipo de cosas, romper el hielo, ¿no? Que no te vean como el cuentaburras o tal. Hacerte creíble. Eso es muy difícil al principio. Tú vas con seguridad, vas con el bagaje de tu experiencia, de tu éxito en otros proyectos, pero ese es el primer factor complicado. Hay otro factor, bueno, que es fundamental, no lo veo complicado, pero sí lo veo estratégico, que es empatizar. Cuando tú intervienes en un proyecto, normalmente este tipo de intervenciones que hacemos, llegamos a un proyecto que está en marcha. No nos contratan al principio, nos llaman cuando hay problemas. Y hay una parte fundamental de empatizar. Te vean como parte del equipo, que te vean como una persona integrada y que entiende sus necesidades, que entiende sus requisitos, es fundamental. Y por último, otro aspecto que lo veo fundamental es aplicar la metodología de una manera práctica. Es decir, aquí hay una frase fundamental que es: utiliza lo que te ayuda. Utiliza lo que te ayuda. El PMI, el PMBOK, tiene 49 procesos. Si tú tienes un equipo pequeño, utiliza lo que te ayuda. Ofrécele a tu cliente lo que le sirve. Y a partir de ahí, cuando veas que eso te funciona, irás utilizando el resto de procesos, irás utilizando el resto de cosas. Quizás esos son los 3 factores que más valoraría. Muchas gracias. Enhorabuena por la ponencia, Ignacio. Muchas la verdad gracias. que es muy interesante. Mi pregunta también es muy concreta. No sé si habéis utilizado alguna plataforma, Trello, Slack, y hasta qué punto, en vuestro proyecto que habéis comentado en IT, y hasta qué punto las nuevas tecnologías o este tipo de plataformas, Asana, en fin, hay un montón en el mercado, pueden ayudarnos, nos pueden ayudar a crear a cohesionar equipo y a formar eso, a que ese equipo trabaje adecuadamente, ¿no? Pues es fundamental, ¿vale? Es una ayuda fantástica y maravillosa. Desde las nuevas tecnologías, desde la videoconferencia, es solamente eso, es fantástico, es maravilloso. Pero efectivamente Trello es muy intuitivo, a cualquier equipo le puedes enseñar cómo funciona. Nosotros utilizamos mucho Google Drive, ¿vale? Documentos compartidos, y sobre todo cuando trabajamos con gente de producción que no le puedes complicar las cosas, hacemos cuestionarios que se los instalamos en los móviles, donde por ejemplo informan del nivel del avance o de las incidencias con un simple cuestionario que rellenan con el móvil. Y ese tipo de cosas las utilizamos muchísimo. Pero hay herramientas específicas para lo que tú quieras que funcionan muy bien. Slack, por ejemplo, que lo hemos utilizado para la fundación del Chapter, ha funcionado francamente bien. Utilizamos nosotros una herramienta de planificación, por ejemplo, que se llama Smartsheet, que es Microsoft Project colaborativo, que se utiliza el diagrama de Gantt como herramienta de comunicación con los diferentes agentes. Cada propietario de una tarea
en la misma barra de su actividad puedes subir la información y puedes generar una discusión sobre ese tema, colgar archivos y tener una información al día del documento. Pero te digo ese como te podría decir millones más, porque hay muchísimas herramientas para cómputo de horas, para compartir el conocimiento, para infinidad de herramientas. Y esto es una obligación que tenemos todos, O sea, con las nuevas tecnologías es una obligación, ¿vale? Ya está claro, ¿no? El tema del inglés, ¿no? Todos lo tenemos asumido, no, yo inglés no hablo, y lo decías con gallardía, ¿no? Pues muy mal, ¿no? Hay que hablar inglés y es algo fundamental, ¿no? Con las nuevas tecnologías exactamente igual, ¿no? Yo en mi oficina, soy muy alegre, pero hay una cosa, comparto con vosotros, que me enfada muchísimo, y es que cuando tenemos la nueva versión de un programa, siempre se escucha a alguien que dice, yo voy a volver a la versión antigua, no, esto no me entero de nada, tal y cual. No, tenemos la obligación de estar al día a nivel tecnológico. Señores, todos los que estáis aquí, la generación con la que competís, diréis, no, tienen menos formación, la escuela está fatal. Sí, lo que tú quieras. Pero los que están saliendo del colegio vienen con un iPad debajo del brazo. Y las nuevas tecnologías no es un problema para ellos. Y es fundamental para la gestión de proyectos, para la gestión de Agile, para la gestión de personas, ser ágil con las nuevas metodologías. Obligatorio. No sé si te he respondido. Muy bien, si no hay más preguntitas, pasamos a la sala continua, vamos a tener el pequeño coffee break y volvemos en un ratito. Muchas gracias.